Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuestro 18 Congreso ya sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia. Estamos muy contentos porque 18 años seguidos, pues es todo un récord. Por parte nuestra, por parte vuestra, por parte de todos los que vienen y que hacen posible este Congreso, por supuesto. Y como decía mi buen amigo Jesús, anda, pues si ya ha cumplido la mayoría de edad. Pues es verdad. Empezó como una idea, no sabíamos muy bien si iba a cuajar o no. Y mira, 18 años seguidos y finalmente se ha hecho adulto nuestro Congreso. Bueno, pues como cada año, pues estamos muy contentos. El trabajo de todo el año o casi todo el año, pues se va a manifestar ya mismo, aquí y ahora. Deseamos que os guste muchísimo y os pedimos que si hay algún error que lo sepáis disculpar, porque el directo pues es lo que tiene, ¿no? Deciros también, como siempre, que ahí arriba hay unos libreros que cada año vienen, que tienen todos los títulos de las personas que vienen a dar las charlas, por si os apetece adquirir alguno y luego pues que os lo firmen, ¿no? Que siempre es un recuerdo muy bonito. Luego, por otro lado, también tenemos aquí en el pasillo a la derecha unas revistas y unos libros que tienen que ver con la persona que va a venir a darnos la charla ahora mismo, el primer ponente. Son unos libros y unas revistas muy interesantes, pues que yo os invito a que conozcáis si no lo habéis hecho ya. También deciros que este lugar donde estamos es debido a la generosidad del Ayuntamiento de Alcobendas. Entonces hay que hacer mención especial, dar las gracias a este Ayuntamiento que nos proporciona un lugar pues, muy agradable, al que personalmente le tengo muchísimo cariño, y también a todos los técnicos que nos ponen a nuestra disposición, que son súper buenos, tan deseosos de hacer su trabajo muy bien. Deciros finalmente, no me quiero enrollar mucho, que tengáis por favor la amabilidad de silenciar los móviles, porque es un respeto hacia el ponente que está dando su charla, porque desconcentran muchísimo, lo digo porque lo he experimentado yo también suelo dar charlas y cuando suena un teléfono móvil verdaderamente desconcierta totalmente. Así que nada, es solamente pues un requerimiento que os pedimos, por favor, el móvil en silencio. Bueno, yo voy a pasar ya directamente a la presentación de nuestro invitado de hoy. Nuestro primer invitado se estrena con nosotros. Es ingeniero, historiador de arte y doctor en estética, conferenciante, escritor y colaborador en el programa Mistérica Radio Secreta. Está galardonado con el premio ASES a la divulgación e investigación del misterio en 2018. Desde hace 20 años promueve proyectos culturales y en la actualidad dirige la revista mistérica Ars Secreta y Herejía y Belleza, que, como os decía anteriormente, podéis adquirir o echar un vistazo aquí en este pasillo de la derecha. Recientemente ha publicado también un libro que además lo he leído yo, es bastante interesante porque habla de Madrid, se titula Crónicas del Madrid Secreto y yo personalmente, para mí Madrid, que es mi pueblo, me gusta muchísimo y cuando publicó Pedro este libro, pues tuve el honor de tenerle, él me lo regaló y realmente os lo recomiendo porque es muy interesante y tiene muchísimos apuntes de cultura y de tradiciones y, en fin, que nos hace un amplio estudio sobre Madrid. Bueno, pues ya solamente queda presentaros la ponencia de hoy, por supuesto, es sobre su libro, sobre lo que simboliza y sobre lo que nos ha querido decir en este libro.
que se llama Crónicas del Madrid Secreto. Vamos a dar un buen aplauso, un gran aplauso para animarle a Pedro Ortega. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias profundamente a Gloria Alonso y a toda la Asociación Mil Caminos, al Centro Cultural Pablo Iglesias y, por supuesto, también al Ayuntamiento de Alcobendas por hacer esto posible. Por supuesto, también estoy encantado de estar con todos vosotros. Yo ya llevo unos años asistiendo a este congreso que para mí es una referencia, y el poder estar aquí hoy pues, es una gran oportunidad de, bueno, pues, de por fin contar un poco algunas pequeñas anécdotas y secretos de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, como bien decía Gloria, lo que voy a hacer es una serie de pinceladas históricas, artísticas y con un poquito de ocultismo para el día de hoy. Así que, bueno, pues si os parece, vamos a comenzar este paseo por Madrid mirando a la figura de su santo patrón, que es San Isidro. Bueno, pues de San Isidro tenemos referencias en textos ya desde el siglo XII. De hecho, bueno, San Isidro es un santo que vivió en lo que podríamos llamar el Madrid musulmán, allá por el siglo XI. Bueno, pues como hizo varios milagros que luego vamos a ir comentando, pues la ciudad de Madrid estaba como muy orgullosa de San Isidro, y le promovieron para que fuera santo. De hecho, bueno, pues empezó su proceso de beatificación en el siglo XVI y por fin el 14 de marzo del año 1622 fue canonizado, fue nombrado santo. Y el Papa Juan XXIII, que es uno de los papas que tuvimos en el siglo XX, pues le declaró patrón de los agricultores españoles. Vamos a pasar a ver qué milagros, qué cosas curiosas acontecieron en la vida de San Isidro Labrador, como todos le conocemos, este patrón de la capital de España. Bueno, el primero de los milagros que tenemos recopilado es el que su hijo San Illán, pues un día jugando pues se cayó en un pozo. Entonces, bueno, Santa María de la Cabeza, la mujer de San Isidro, fue corriendo a por él y, bueno, pues ante la situación, San Isidro imploró a Dios y lo que sucedió fue que el nivel del agua empezó a subir poquito a poco y el cuerpo de San Illán, el niño, flotando, pues por fin llegó hasta la superficie y salió sano y salvo. Así que ahí tendríamos el primero de los milagros atribuidos a San Isidro. Pero aquí no queda la cosa, y es que es muy curioso porque San Isidro parece ser un santo vinculado con el agua, porque aquí vino otro milagro. Él trabajaba para un señor, Iván de Vargas, digamos que él araba sus campos, y bueno, pues un buen día del mes de agosto, creo recordar, en un calor terrorífico, pues ya sabéis en Madrid la temperatura que hace en nuestros tórridos veranos, pues el patrón se había quedado sin agua y acude a San Isidro. Entonces, San Isidro, que el pobre tampoco tenía agua, pues ¿qué hizo? Cogió su vara e, implorando a Dios, dio un golpetazo y de ese punto donde golpeó, pues emanó una fuente de agua, una fuente de agua sagrada y, bueno, pues ahí tenemos el segundo milagro de San Isidro para con su patrón y bueno, pues ahí tenemos esa segunda fuente que le hace emanar San Isidro al haber implorado a Dios. Bueno, y vamos con el tercer milagro que para mí es sin duda el más curioso y el más significativo, y es que nos tenemos que trasladar ya al siglo XII, al año 1177. En el que, bueno, para haceros un poco de idea, estamos en plena Reconquista. Entonces, bueno, pues estamos en plena lucha contra los moros
y el rey Alfonso VIII se encuentra sitiando la ciudad de Cuenca. Pero claro, era una ciudad que estaba tremendamente atrincherada, estaba completamente pues hecha toda una fortaleza para no ser derrotada, y el rey Alfonso VIII pues no sabía muy bien qué hacer. En esto que apareció un hombre mayor con una larga barba blanca y le dio unos consejos. Dice: mira, quizá si atacáis por este flanco que parece más desguarnecido podéis tener alguna opción de vencer en la batalla. Y bueno, al rey le pareció bien y preparó todas sus fuerzas. Al día siguiente atacaron por donde les había indicado este hombre y lograron conquistar la plaza. Así que Cuenca pasó a manos cristianas en esa fecha. Bueno, pasan los años, sigue la Reconquista y ya nos situamos en el siglo XIII, en el año 1212, en la que se llama, conocida por todos como la Batalla de las Navas de Tolosa. De nuevo, el rey Alfonso VIII se encuentra ante una duda de táctica militar de cómo afrontar esta batalla. Bueno, pues en ese momento, el mismo anciano que le había aconsejado en el cerco a la ciudad de Cuenca le vuelve a dictar una táctica militar. De nuevo, el rey Alfonso VIII la pone en práctica y consigue la famosa victoria en la batalla de las Navas de Tolosa. Así que, bueno, pues el rey, claro, está un poco perplejo porque esta misma persona, anciano, se le había aparecido pues casi con 30 años de diferencia. El caso es que ya pasada esta contienda, esta última contienda, recibe la noticia de que en Madrid pues hay un santo, un cuerpo que ha permanecido, digamos, incorrupto. Y él decide ir a Madrid a ver a este santo. Y cuál no será su sorpresa al contemplar el cuerpo, se da cuenta de que es el mismo anciano que le había aconsejado en esas dos ocasiones y que no era otro que San Isidro Labrador. Así que tenemos ese tercer milagro post-mortem del patrono de la ciudad de Madrid, de San Isidro. Bueno, pues en agradecimiento a ese poder, digamos, casi del más allá, de obra de Dios y obra del santo de San Isidro, pues decidió construir una capilla en su honor, y en ese momento, como comentábamos antes, es cuando se le comienza a venerar como patrón de la ciudad de Madrid. Y además el traslado de su cuerpo se realizó un día 15 de mayo y por eso pues todos los madrileños celebramos el día 15 de mayo pues la festividad de nuestro santo patrón. Aquí podéis ver el cuerpo incorrupto de San Isidro, que bueno, pues no se puede ver actualmente, pero he podido rescatar esta foto de archivo que data del año 1985, que fue la última ocasión en la que se abrió el sepulcro del santo, y como veis, bueno, pues el pobre está ya un poco deteriorado por los siglos, pero su cuerpo se mantiene incorrupto. Y vamos a pasar ya con, seguimos también en tema eclesial, pero nos vamos a dirigir a la iglesia de San Pedro el Viejo, que, bueno, para los que conozcáis Madrid, pues está cerca, más o menos en el barrio de La Latina, por la calle del Nuncio. Esta iglesia data del siglo XIV y es una de las más antiguas de la ciudad de Madrid, y podemos constatar su antigüedad en la torre imponente que tiene de estilo mudéjar. Hay que tener un poco de cuidado con esta torre porque parece ser que por las medidas que están haciendo se está inclinando poquito a poco, así que esperemos no tener nosotros también nuestra propia torre inclinada de Pisa. Pero bueno, me consta que los técnicos del Ayuntamiento de Madrid están en sobreaviso y a buen seguro que no va a pasar nada con la torre. Veis arriba de la torre en la imagen el campanario. Bueno, los feligreses de Madrid estaban muy orgullosos de la construcción de esta iglesia de San Pedro el Viejo,
y decidieron hacer una colecta para comprar, o para fabricar, mejor dicho, una campana de enormes proporciones, una campana gigantesca. Total que, bueno, pues llegó el día del traslado, llega allí transportada la campana, pero, bueno, pues en una jornada los mozos son incapaces de subir hasta arriba la campana. Total que la dejan allí para reemprender la tarea al día siguiente. Bueno, pues al volver el día siguiente, oh maravilla, la campana estaba colocada y colgada en lo alto de la torre y todos los feligreses atribuyeron este hecho, obviamente, a un poder divino. Pero es que esta campana tiene además más historia, y es que se dice que la campana de San Pedro el Viejo tañó dos veces sin que nadie la hiciera sonar, o sea que de motu propio sonó dos veces. Una fue en 1598, cuando murió el rey Felipe II en el Escorial, y la segunda fue el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses. Así que ahí tenemos otro hecho milagroso atribuido a la iglesia de San Pedro el Viejo. Bueno, siguiendo la historia, lógicamente, como es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, pues obviamente han pasado 1000 vicisitudes en ella. Y en un momento dado se hizo una obra, creo recordar, en el siglo XVI, y de pronto se encontraron con un cadáver, pero que estaba totalmente incorrupto. Nos quedan las crónicas que nos dicen que encontraron este cadáver. Además estaba de pie, o sea, como si hubiera sido emparedado o como si se hubiera quedado encerrado. Y bueno, pues lo que decidieron en su época fue pues darle cristiana sepultura para que su cuerpo y su alma descansaran en paz. Entonces las crónicas nos hablan de este hecho, pero lo que no nos dicen es dónde está enterrado este personaje, esta persona incorrupta, con lo cual quizá a lo mejor en alguna futura obra que se haga en la iglesia, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de encontrar este hombre momificado. Y la última anécdota que os quiero contar sobre la iglesia de San Pedro el Viejo tiene que ver con un personaje que viene de Italia, concretamente de la zona de Calabria. Para que os hagáis una idea, es la punta de la bota de Italia. Y es un cura que se llamaba Gennaro Andreini. Pues bien, Gennaro Andreini tenía como misión llegar hacer el camino de Santiago y llegar allí e instalarse en Santiago de Compostela, pero no sabemos por qué recaló en Madrid y en concreto a la parroquia de la iglesia de San Pedro el Viejo. Bueno, pues este cura Andreini tenía la fama de ser un gran exorcista. El caso es que, bueno, pues se corrió la voz y como si se hubiera desatado una ola de posesiones diabólicas, pues, vamos, la iglesia de San Pedro el Viejo estaba atestada de personas que querían que les exorcizara este cura Andreini. Total, que, bueno, algo sonó mal ahí y la Inquisición, bueno, pues quiso tomar medidas contra este Gennaro Andreini porque sospechaban de que algo raro estaba pasando. Y de hecho algo sería cuando el cura salió, pues bueno, por pies, como diríamos, de allí y se volvió a Calabria, a su tierra, no fuera a ser que la Santa Inquisición pues le castigara de alguna manera. Y el caso es que este cura Andreini fue tan famoso que hasta el mismísimo Quevedo le dedicó un soneto que dice así: «Venid, viejas, a San Pedro, venid, que ya está el beato Andreini con hisopos preparado a sacar diablos». Así que el mismísimo Quevedo nos cuenta cómo este sospechoso cura Andreini pues ganaba el jornal cobrando por supuestos exorcismos. Seguimos en el ámbito de lo religioso y nos vamos en esta ocasión hasta la Basílica de Atocha, en la avenida de Ciudad de Barcelona. Y el primer dato
que quería poner sobre la mesa es que la Virgen de la Basílica de Atocha es una Virgen negra. Así que podemos decir que podemos presumir en Madrid de tener una Virgen negra concretamente en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Y bueno, pues las leyendas dicen que esta talla fue realizada por el mismísimo apóstol San Lucas. San Lucas se le tiene como el gran pintor de los apóstoles y se dice que él retrató varias veces a Cristo. De hecho, pues bueno, es un poco una leyenda lógicamente popular, pero sí que veremos a lo largo de Europa algunos lugares en los que se dice que hay cuadros que datan de, pues, sobre todo de la Edad Media, que se le atribuyen a San Lucas. Pero bueno, esto no es más obviamente que una leyenda. Bueno, pues volvemos a la Basílica de Atocha y tenemos que, por la devoción que tenía Felipe II, en el siglo XVI se construyó una capilla a esta Virgen bajo patronato real. O sea que, bueno, como podéis saber, bueno, como sabéis, de hecho, el mismo rey Felipe VI, cuando se casó, fue a la Basílica de Atocha, y cuando nacieron las infantas, pues también fueron allí. Así que desde época de Felipe II, la monarquía española tiene la tradición de ir a la Basílica de Atocha a realizar sus actos religiosos principales. Tenemos, por ejemplo, a Isabel II, que fue muy devota de Nuestra Señora de Atocha, y hizo que esa capilla pasase a ser basílica, y se la colocó en donde está ubicada actualmente en el año 1863. ¿Y por qué diréis que Isabel II tiene tanta devoción a la Virgen de Atocha? Pues porque aconteció un hecho terrible del que la reina se salvó por los pelos. Y el hecho es el siguiente: había un personaje, el llamado cura Merino el Apóstata, que debía ser un personaje de tomo y lomo, que estaba en contra de la reina. Entonces, en un momento en el que la reina acudió a misa a la Basílica de Atocha, este cura Merino, camuflado con sus ropas, sus hábitos, introdujo un cuchillo entre sus faldas. Y en esto, que aprovechó la ocasión de acercarse a la reina, sacó el cuchillo y ¡pum!, le asestó una puñalada a la reina, con tal suerte que entre que le dio de lado y la ballena del corsé de la reina impidieron que la herida fuera mortal. Así que la reina Isabel II pues consideró aquello un milagro, y por eso, bueno, pues si ya tenía devoción a la Virgen de Atocha, pues todavía más después de este acontecimiento terrible, del cual pues sobrevivió gracias a la intervención divina de la Virgen. Pero hay una historia más curiosa y muy desconocida de la Basílica de Atocha, y es que hace algunos siglos hubo otra talla milagrosa ubicada allí, y que se trata del Volto Santo, que es esta imagen que estáis viendo ahí. Os voy a contar un poquito la historia de este Volto Santo. Tenemos que en la ciudad de Madrid pues estaba el embajador de Italia. Este embajador de Italia pues tenía una serie de problemas diplomáticos de difícil solución, y bueno, pues él, sabedor de los milagros de la Virgen de Atocha, pues se acercó hasta allí pues a implorarle a la Virgen que le socorriese y le ayudase a solventar los graves problemas diplomáticos. Y bueno, pues así fue, se solucionaron sus problemas, y en recompensa él era muy devoto. Él provenía de la ciudad de Lucca, en Italia, donde se venera un Cristo que se llama el Volto Santo, que es este que os decía anteriormente, que podéis ver en la imagen. Este es un Cristo milagroso, tallado en el siglo XIV,
y que lo curioso que tiene es que no está con el paño de pureza como en la crucifixión, sino que tiene un traje talar. ¿Esto qué es? Un traje con una larga capa que le llega hasta los pies. Entonces, bueno, pues este Cristo fue muy venerado en toda Europa y hasta allí acudían feligreses de todas partes y se llevaban tallas similares a las de este santo volto santo. Con lo cual, el embajador pues se trajo una de esas copias aquí a Madrid. Y se cuenta de este volto santo que obró un milagro. No os lo he dicho, pero este volto santo, además de ese traje tan particular, que por cierto simboliza a Cristo en la segunda venida para la resurrección de las almas, tenía además 2 zapatos de plata. ¿Veis el circulito que señala al zapato? Bueno, pues esos zapatos eran de plata. El caso es que un violinista estaba pasándolo muy mal. Por sus circunstancias, era pobre, no tenía alimento y fue a implorar al volto santo, al Cristo de Luca. El caso es que tocó su violín para su Señor, para Dios, y el volto santo dejó caer una sandalia como premio para que subsanase un poco su situación económica. Entonces, ¿qué hizo este violinista? Pues lógicamente fue a cambiar el zapato por alimento, ¿no? Por sustento. El caso es que se dieron cuenta de que era el zapato del Cristo y le acusaron de robo. Entonces, bueno, pues el pobre violinista, pues ¿qué hizo? Pues contar la verdad, y para demostrarlo le reunió allí a todos sus acusadores, a los jueces, y delante del Cristo, al que le quedaba un zapato todavía, pues volvió a tocar una melodía y delante de todos el Cristo dejó caer el segundo zapato. Así que quedó probada la inocencia del violinista y bueno, pues tuvo un final feliz la historia. ¿Y qué pasó con este volto santo de la Basílica de Atocha? Pues que, por desgracia, los franceses en la Guerra de la Independencia ocuparon la Basílica de Atocha y como tenían que hacer fuego no se les ocurrió otra cosa que echar a las llamas al pobre volto santo. Sabemos que se recuperaron algunas partes de él, alguna pierna y un brazo que una feligresa pues recogió y mantuvo en una urna, y esta urna en la Guerra Civil pues volvió a desaparecer. Así que no tenemos rastro del pobre volto santo que teníamos en Madrid y que en España es conocido como el Santo Cristo del Zapato. De hecho, si conocéis Granada, allí también hay una capilla con este Cristo del Zapato, y en otra serie de poblaciones aledañas pues también. Bueno, vamos del ámbito sagrado al ámbito profano y nos acercamos ahora hasta el centro de la capital, nada más y nada menos que a nuestra imponente estatua de Cibeles. Y bueno, ahí nos vamos a remontar al siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, por toda la serie de obras urbanísticas, escultóricas, arquitectónicas que promovió en la capital. El caso es que Carlos III proyectó en el centro de Madrid una gran, como si fuera un circo romano, un hipódromo, en el que colocó 3 estatuas. De hecho, él programó crear que se esculpieran 11 estatuas, de las cuales solo 8 se llegaron a término, pero las 3 más conocidas son la de Cibeles, la de Apolo y la de Neptuno. A lo mejor Cibeles y Apolo las tenéis ubicadas, pero Cibeles y Neptuno las tenéis ubicadas, bueno, por los triunfos de los equipos madrileños, pero el pobre Apolo es una escultura que está justo en medio de las dos, en la avenida que está entre las 2 vías de tráfico del Paseo del Prado. Pues si acudimos allí, ahí está el pobre Apolo un poco olvidado de la mano de Dios. Solo contar una cosa de estas 3 estatuas es que Cibeles sería el símbolo de la tierra, Neptuno sería el símbolo del mar y Apolo sería el símbolo del sol,
con lo cual estas 3 estatuas representarían el poder de España, digamos, por tierra, mar y aire. Y vamos ya al caso de la Cibeles, Nuestra Señora de Madrid, como se la llama también a veces. Cibeles es una estatua, es una diosa de origen tracio, y es muy curioso por qué se la eligió a ella para ser, digamos, una de las 3 deidades paganas. Estamos hablando de que en el siglo XVIII, con Carlos III, estamos hablando de un periodo de mucho cristianismo. ¿Cómo en un ámbito cristiano colocamos 3 dioses paganos? Bueno, pues quizá por hacer imitación a Roma. Sabemos que Isabel de Farnesio, la madre de Carlos III, pues era una gran admiradora del mundo italiano, y por ahí pudo venir la idea de colocar estas 3 estatuas. Pero, bueno, pues luego vamos a profundizar un poco en por qué pudo ser elegida Cibeles para formar este trío con Apolo y con Neptuno. Bien, ¿qué podemos ver en la estatua de Cibeles? Pues vemos una estatua con la diosa en un carro tirado por 2 leones. Esta es una escultura de Francisco Gutiérrez, que, digamos, realizó lo que es la parte de la diosa Cibeles, y Roberto Michel, que esculpió los 2 leones en el año 1792. Veamos, Cibeles es una diosa, como decía antes, de origen tracio. Nos teníamos que situar en Anatolia, en el mundo de Persia. No era una diosa romana original. Su nombre inicial era Cibele, y lo que sí sabemos es que era la diosa de la madre tierra. Y a ella se la adoraba principalmente en la localidad de Pesinunte. Y bueno, esos 2, Cibeles ya la tenemos ubicada, pero esos 2 leones, que son 2 leones macho, tienen una curiosa historia que os quiero comentar. Y es la siguiente. Esos 2 leones son Hipómenes y Atalanta. ¿Y cuál es la historia de Hipómenes y Atalanta? Bueno, Atalanta era una joven bellísima que tenía una cualidad, y que era una velocísima corredora. Tenía numerosos pretendientes y no se le ocurrió otra cosa que decir que solo se casaría con aquel que la venciera en la carrera. Bueno, pues, y el que no, pues sería sacrificado. Así que muchos lo intentaron y perdieron la vida, y este Hipómenes, que era bastante astuto, decidió pedir ayuda a la diosa Afrodita. Bueno, pues Afrodita lo que hizo fue darle 3 manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Y ojo que en la mitología el jardín de las Hespérides se ha situado habitualmente aquí en la península ibérica. Así que ahí tenemos un dato que no debemos dejar pasar. Bueno, pues ¿qué hizo Hipómenes? Pues empezaron la carrera. Entonces Hipómenes dio un sprint nada más arrancar, y cuando iba a ser alcanzado por Atalanta, dejó caer una manzana de oro que la joven se paró a recoger. Entonces Hipómenes le empezó a sacar ventaja. Cuando ya le iba a alcanzar otra vez a Atalanta, deja caer la segunda manzana, y así con la tercera. ¿Qué consigue con esto? Por fin derrotarla en la carrera y convertirse en su marido. El caso es que este Hipómenes pues no agradeció a Afrodita su ayuda. Él se casó y se olvidó de la ayuda de la diosa. ¿Y qué pasó? Pues que la diosa se enfadó. La diosa se enfadó y dijo, bueno, voy a esperar mi oportunidad, y estos 2 se van a enterar. El caso es que estando Atalanta e Hipómenes en el templo de Cibeles, que era un lugar muy sagrado, Afrodita, que es la diosa del amor, les desató el sentido sexual. No pudieron evitarlo y practicaron sexo en el templo de Cibeles. Cibeles, cuando se dio cuenta de esta profanación, dijo, les tengo que hacer un castigo ejemplar. ¿Y qué hizo?
convertirles en 2 leones macho para que nunca más en la vida pudieran volver a mantener relaciones sexuales. Así que ahí tenemos a Hipómenes y Atalanta convertidos en leones, que son los que tiran del carro de la fuente de Cibeles que tenemos en el centro de Madrid. Bueno, a veces se ha señalado también que esta diosa tenía un ritual asociado, que era el del taurobolio. Y es que Cibeles era una diosa mistérica. ¿Qué son los cultos mistéricos? Bueno, pues eran un tipo de religiones de la antigüedad, desde el mundo griego y romano, que eran cultos que todo su saber, todos sus credos se transmitían de forma oral, de maestro a discípulo. Y este discípulo tenía que pasar una prueba, un ritual iniciático, en el cual le era revelado un misterio. Entonces, por ese misterio que era revelado, se conocen este tipo de religiones como las religiones mistéricas. El caso es que en el caso de Cibeles, la festividad que se realizaba, o el rito, uno de los ritos que se realizaban, era el de dar muerte al toro. Aquí tenemos otra vez una tradición vinculada también con España, y el toro se desangraba y la sangre se dejaba caer a través de su cuello y mojaba, digamos, bañaba al sacerdote que estaba colocado debajo. Y de alguna manera este religioso obtenía la fuerza y el vigor del toro. Y os decía que es raro que una diosa tracia esté acompañando a 2 dioses romanos como Apolo y Neptuno. Pues vamos a ver de dónde podría haber venido la idea de colocar allí a la diosa Cibeles. Y bueno, antes de empezar, nos vamos a trasladar al Madrid del tiempo de Felipe III. Estamos en un momento de la historia de Madrid en el cual Madrid está pugnando con Valladolid para ser la capital de España. De hecho, sabéis que la capital estuvo 6 años en Valladolid y luego volvió de nuevo a Madrid. Bueno, pues digamos que algunos pensadores se inventaron una leyenda que, digamos, daba un origen mítico a la ciudad de Madrid, como sucedía con otras grandes capitales europeas. Bueno, pues esta leyenda, que es la llamada leyenda de Vianor, pues nos habla nada más y nada menos que el origen de la ciudad de Madrid se remontaría nada menos que a la guerra de Troya. Y vamos a contar un poco la historia de Vianor y qué es lo que pasó. Bueno, sabemos que Vianor fue uno de los supervivientes de la guerra de Troya, que se narra en la Ilíada de Homero, y que bueno, pues salió vivo prácticamente de milagro, y su nieto Vianor III es el que va a ser el protagonista de nuestra historia. Vianor III y su madre Manto, que por cierto la llamaban Manto la fatídica, porque debía ser una mujer de armas tomar o bastante aciaga. Bueno, el caso es que Vianor III recibió en un sueño un mensaje del dios Apolo. Volvemos otra vez al tema de Apolo que le tenemos en las 3 estatuas del Salón del Prado. Pues bien, Apolo le dice: en este lugar debes fundar una ciudad y darle el nombre de tu madre. Así que fundó la ciudad de Mantua, en Italia. Así que, bueno, pues ahí tenemos ese origen de la ciudad de Mantua. Pero Apolo no queda contento y le dice: Vianor, deja aquí a tu madre en la ciudad de Mantua y prosigue tu camino, que ya te indicaré yo dónde debes parar. Entonces siguió su camino y llegó a una tierra donde habitaban los carpetanos. ¿Y quién son los carpetanos? Pues los pueblos paganos que habitaban la península ibérica. Total, que al llegar a esta tierra de carpetanos, Vianor recibió un nuevo mensaje de Apolo y le dijo que debía fundar allí una nueva ciudad.
El caso es que, bueno, pues allí se dispuso, pero había discusión entre a qué dios o a qué diosa debía de dedicarse la ciudad. Como sabéis, los carpetanos tienen los berracos, los toros, por ejemplo, los toros de guisando, esos, digamos, toros de piedra que tenemos en Ávila y en otras regiones. Bueno, y claro, él quería imponer, lógicamente, Vianor quería pues a su dios Apolo o a algunos dioses de la cultura romana. Entonces, ante esta situación, recibe un mensaje de Apolo que le dice que debe dejarse morir y que así se solucionarán los problemas de la nueva ciudad. El caso es que Vianor III es enterrado vivo y justo antes de morir se produce un hecho milagroso, y es que del cielo aparece una diosa en un carro tirado por 2 leones, que es la diosa Metragirta, que ordena que se le saque a Vianor III de esa tumba y que sea proclamado rey de esa nueva ciudad. Así que ahí tendremos que esa diosa Metragirta, de cuyo nombre podría derivar Mairit y luego Madrid, es otro nombre con el que se conoce a la diosa Cibeles. Y fijaros que el nombre de esa ciudad, como Vianor había fundado Mantua en Italia, a esta ciudad la llamó Mantua Carpetanorum. Y es que si nos fijamos, por ejemplo, en mapas de Madrid, no sé si conocéis el mapa de Pedro Teixeira, que es uno de los mapas más famosos de Madrid, pone en la inscripción del mapa Mantua Carpetanorum sive matritum urbs regia, esto es, la Mantua carpetana como Madrid ciudad regia. Así que esta leyenda que estaba en boga en tiempos de Carlos III pudo ser la que dio lugar a que la diosa Cibeles fuera la elegida para presidir el Salón del Prado. Y seguimos con las estatuas de Madrid. En esta ocasión nos vamos a dar un paseo al madrileño Parque del Retiro, del que, por cierto, estamos celebrando el 150 aniversario de su apertura al público. Y allí en una de sus avenidas tenemos a este que tenéis aquí, el famoso ángel caído, que, bueno, todos piensan que es el diablo, pero en realidad es Lucifer, el ángel bello. Y es que el origen de este Lucifer es de un poema de John Milton llamado El paraíso perdido del siglo XVII. Y bueno, allí se narra cómo Lucifer, que quiere decir portador de luz, el ángel bello, se rebeló contra Dios y por eso fue condenado y cayó hacia la tierra. De hecho, pues si os fijáis en la estatua, está en ese momento en el que Dios le ha condenado y está cayendo hacia la tierra. Veis, por ejemplo, el símbolo de la serpiente rodeando su pierna y su brazo, puesto que bueno, se le asociará también al diablo, a Lucifer, con la serpiente, aunque curiosamente, si nos vamos a la mitología, la serpiente era un ser de sabiduría. El caso es que, aunque el origen de esta estatua de Ricardo Belver, del año 1885, pues no era Satanás ni el Belcebú, sino que era este Lucifer del paraíso perdido, pues bueno, levantó un montón de ampollas en una sociedad pues muy cristiana. De hecho, llegaron a promover incluso el exorcismo de la estatua, o sea, fijaos. Pero es que además concurre una circunstancia cuanto menos curiosa, y es que la estatua del ángel caído está colocada exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar. Esto es el número de la bestia que se hace referencia en los textos bíblicos. Existe la leyenda o la leyenda urbana o el dicho popular de que esta es la única estatua en el mundo que representa al diablo. Pues esto no es así en absoluto.
Nos podemos ir, por ejemplo, hasta La Habana, en Cuba, y en el Capitolio, nada menos, podemos ver esta escultura que tenéis aquí de Salvador Buemi, que bueno, pues es otro ángel caído, otro ángel rebelde, también inspirado en la obra de John Milton, pero este está en una posición diferente. Si el de Belver, que veíamos antes, estaba cayendo porque había sido condenado, el de La Habana está en el momento en el que está retando a Dios Padre, con una mano en el corazón y la otra elevada hacia los cielos. Así que le tenemos en otra postura. Pero ya tenemos un segundo representación de Lucifer fuera de, bueno, la de Madrid, y esta sería la segunda. Pero si nos vamos a Lieja, en Bélgica, nada más y nada menos que en su catedral nos encontramos con esta escultura de este ángel bello, titulada El genio del mal, del año 1848, de Guillaume Geefs, y que volvería a ser un ángel bello, pero con alas de murciélago. Esto es, le daría ese atributo demoníaco, diabólico. Y aquí os quería comentar una cuestión. Normalmente, cuando vemos una figura del diablo, es un ser monstruoso, es un ser con varias bocas, con una boca en el estómago, devorando a hombres en el infierno. Pero qué curioso que en el siglo XIX ya hemos visto 1, 2 y 3 ángeles bellos representando a lo maligno. Y esto se debe a un fenómeno que sucede en el siglo XIX, al que yo llamo la antropomorfización del diablo, perdonad por la palabra, el mostrar al diablo con forma humana, y ya no solo humana, sino de ángel bello. Y esto se inicia con autores como William Blake a principios del siglo XIX, y que nosotros, pues bueno, en estos ejemplos que hemos visto, pues vemos que se corrobora esa teoría. Además, si nos vamos a la pintura del siglo XIX, nos encontraremos con muchísimos ángeles caídos de esta naturaleza bella, atlética y juvenil. Y por si fuera poco, no es que ya el ángel caído del Retiro no sea el único ángel caído del mundo, sino que no es el único de Madrid. Fijaos en este que tenemos aquí. Se llama Accidente Aéreo, de 2005, y se puede ver cerca de la calle Mayor. Bueno, pues es una interpretación moderna yo lo llamo una mitología moderna, porque lo que se supone que representa es a un ángel que hace miles de años había volado sobre la ciudad de Madrid y que de pronto decidió volver. Volvió tan contento que volaba de espaldas y se chocó contra un rascacielos de la ciudad y cayó, y por eso el autor de la obra la ha llamado Accidente Aéreo de este pobre ángel que está caído, y que podemos ver, creo que es en la calle Milaneses, en la confluencia con la calle Mayor. Bueno, seguimos con tradiciones madrileñas, y en esta ocasión vamos a hablar de la tarasca, que no sé si os suena esta figura, que es una dragona. Es una dragona que se exhibía en la festividad del Corpus Christi. Y es que la festividad del Corpus Christi fue importantísima en la ciudad de Madrid. De hecho, se cuenta que la propia reina Isabel la Católica, cuando estuvo en Madrid, procesionó el día del Corpus Christi descalza y con los hábitos hasta llegar a la iglesia. O sea que ella era una ferviente devota de esta festividad. Pero el Corpus Christi tuvo su auge en Madrid en los siglos XVI, XVII y XVIII, y es donde surge la tarasca, que, como os digo, era una dragona hecha con cartón sobre la que se colocaba un maniquí de una mujer vestida con mucha riqueza. Y es más, cada año este maniquí le llamaban la giganta. Esta giganta,
aparecía con ricos vestidos y peinados, traídos muchas veces de París, y sentaba cátedra sobre la moda que debería imperar el año siguiente en las mujeres madrileñas. Así que todas estaban atentas a cómo salía vestida la giganta de la Tarasca para saber cómo iba a ser la moda del siguiente año a seguir por todas ellas. Pero esto tiene una historia, una leyenda muy simpática que os quiero contar. Como sabéis, se cuenta, hay una leyenda que nos dice que María Magdalena huyó de Israel y fue a parar a Francia y llegó con Santa Marta. El caso es que esta leyenda que os voy a contar tiene como protagonista a la segunda, a Marta. Y es que, bueno, pues había una localidad en Francia que estaba asolada por un dragón que devoraba a todo el mundo que pasaba por allí. Bueno, pues no sabían qué hacer los ciudadanos, estaban, bueno, muy preocupados. El caso es que supieron de la presencia de estos personajes santos de María Magdalena y de Santa Marta y decidieron acudir a pedirles ayuda. El caso es que Marta se decidió y dijo: voy a ir yo y vamos a tratar de solucionar el problema. Pidió que le indicaran el camino hasta la guarida del dragón. Todos, bueno, estaban asustadísimos. Bueno, esta no va a volver, otra víctima más. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando al cabo del rato llegó Santa Marta con una cruz en la mano y con una soga con la que había atado el cuello del dragón y lo traía totalmente amaestrado? Y les dijo a los ciudadanos: aquí tenéis a vuestro dragón amaestrado que ya nos causará más problemas. Pero el pueblo no estaba convencido y lo que hicieron fue decapitar al dragón. En este caso, una dragona, que hemos olvidado ese detalle. A la dragona la decapitaron. Total, que Santa Marta pues se enfadó y dio una misa para todo el pueblo, y en el sermón les instó a que abrazaran la fe cristiana y que, ya que habían dudado de ella, que vieran que lo que había hecho ella era intercesión divina, y el pueblo, bueno, pues se convirtió al cristianismo, y esa dragona, que se llamaba Tarasca precisamente, pues fue la que dio nombre a la localidad, que es la localidad de Tarascón, que seguramente a los que hayáis viajado por Francia pues os suena. Allí es donde tuvo lugar esta leyenda. Y esa Tarasca es la que se representaba en las calles de Madrid con la giganta encima. El caso es que en tiempos de Carlos III ya no le gustó, igual que había hecho los Cibeles, que le gustaba más, esta leyenda, esta historia de la Tarasca y la giganta no le gustó nada y prohibió su culto. De hecho, bueno, si conocéis el Museo de Arte y Tradiciones Populares de Madrid, que está cerca del Rastro, allí se conservan algunas tarascas, y también en el Museo Municipal, que está en Tribunal, por si queréis acercaros a ver alguna. Otra de las historias curiosas, y ya llegamos al siglo XX, es la de las bebedoras de sangre. Tenemos un artículo de la revista Estampa, una revista que se publicaba en los años 30 en Madrid. Recogía un sorprendente artículo sobre mujeres que acudían al Matadero de Madrid, aquí lo podéis ver, pues nada más y nada menos que a beber sangre de toro o de vaca. El caso es que no estamos, podría parecer que estamos hablando de vampiros, pero ni mucho menos. De hecho, estas mujeres hacían esto por prescripción facultativa. Se trataba de mujeres que padecían o tuberculosis o anemia. ¿Qué pasa con esto? Que tienen falta de hierro. El caso es que por creencia popular se pensaba que si se bebía la sangre, pues se incorporaban sus propiedades al cuerpo humano, o sea, como si se incorporara la sangre a la nuestra propia. Pero, ¿qué es lo que pasaba en realidad? Cuando una persona ingiere sangre, lo que sucede es que los glóbulos rojos y glóbulos blancos, por los jugos gástricos, se descomponen.
y se libera el hierro de estas células. Y es ese hierro el que efectivamente se incorpora a la sangre del que lo bebe. Por lo tanto, estas mujeres que padecían tuberculosis o anemia, gracias a ese aporte del hierro, pues obtenían beneficios. Así que, aunque la creencia era un poco extraña, pues sí que tenía su fundamento científico. El caso es que estas mujeres, primero se sentían avergonzadísimas. A veces llamaban a muchachos para que fueran a recogerles la sangre, porque obviamente beber una sangre de toro pues no era una cosa agradable para nadie. Fijaos que este hecho ocurría también en Francia. Tenemos aquí este cuadro de finales del siglo XIX que nos representa esa escena de mujeres que van al matadero a recoger sangre de una res, y las vemos pues eso, cómo se tapan la boca con la mano por el olor tan nauseabundo. El caso se ha relacionado esto con el vampirismo por una cuestión, y es que cuando estas mujeres bebían sangre, pues digamos se creaba una dependencia, una adicción, y esa adicción, esas ganas de querer beber sangre, se conoce con el nombre de síndrome de Renfield. Y Renfield, para los que conozcáis la novela Drácula de Bram Stoker, Renfield es uno de los secuaces de Drácula que está en Londres y que come pequeños animalillos para, digamos, beber su sangre. Así que de ahí el origen del nombre síndrome de Renfield. Mira, aquí os dejo la portada de esta revista Estampa, no sé si es exactamente de 1933 aproximadamente. Y bueno, ¿qué sucedió? Que esta costumbre afortunadamente desapareció muy pronto gracias al desarrollo de la ciencia, y por el cual pues se podía administrar el hierro por otras vías que no eran a través de la ingesta de sangre. Así que nos salvamos de esa práctica un poco vampírica y un poco pues vergonzosa para aquellas personas que la tenían que llevar a cabo. Y vamos a entrar a algunas historias, ya esta en concreto una leyenda madrileña para mí muy, muy graciosa y que espero que os resulte también simpática. Nos vamos hasta aproximadamente, no sé si conocéis el Palacio de Liria, cerca de Plaza de España, pues muy cerquita de allí, en la calle Mártires de Alcalá y cerca del antiguo Seminario de Nobles, había una casa que había sido construida por mandato real, pues bueno, para albergar a lacayos o gente de la corte o invitados que venían a ver a los reyes. Pero bueno, pues llegó un momento en que esta casa pues se puso en alquiler y empezaron a pasar cosas. Fijaros, bueno, vamos a empezar con la primera. El edificio fue alquilado por una serie de hombres que se dedicaban a jugar y a apostar. Y bueno, pues eran unos bravucones, pero bueno, de pronto, un día que estaban allí con sus juegos, sus apuestas, de pronto aparece un duende. Ellos se le quedan mirando y bueno, por un momento se distraen, pero bueno, vuelven a lo suyo, a sus juegos y a sus azares. El caso es que al cabo de muy poco tiempo aparecen un séquito de duendes armados con bastones que empiezan a arrearles bastonazos a ellos, con lo cual salen de allí corriendo como alma que lleva al diablo, y del susto que se pegaron ya no volvieron más a esa casa. Esa fue una primera anécdota. Luego tenemos que la marquesa de Hornazas se decide trasladar a la segunda planta del inmueble. Total que en la mudanza, bueno, pues le están ayudando a sus sirvientes y echa de menos un niño Jesús y una gran cortina. Dios mío, ¿qué ha pasado? Bueno, empieza a echar la bronca a los sirvientes, que me habéis perdido el niño Jesús, que no sé qué, y de pronto aparece una corte de duendes con el niño Jesús y todos cubiertos por el cortinón, como podéis ver en el dibujo, ante lo cual la marquesa se pegó tal susto que salió pitando de la casa y no quería saber de duendes ni de nada por el estilo. Esta es la segunda historia. Y ahora llega la tercera, y es que llega un canónigo, Melchor de Avellaneda.
Y este, bueno, pues se aloja en el edificio y echa en falta un libro que piensa que ha podido perder en el camino y se dispone a escribir al obispo para que se lo vuelva a enviar. En este momento aparece otra vez el séquito de duendes con el libro que faltaba en las manos. El canónigo de primera se asustó, pero a diferencia de sus anteriores predecesores, dijo que aquello tenía que tener una explicación y empezó a rastrear toda la casa de arriba abajo a ver si encontraba la solución de este enigma. El caso es que, bueno, pues no encontró nada, no vio pistas de nada extraño y allí siguió. El caso es que un día iba a impartir misa en una parroquia próxima y se da cuenta de que se le ha olvidado el traje para oficiar misa y manda a un paje a que vaya a por él. El paje, cuando llega, se encuentra de nuevo a los duendes con el traje preparado y sale pitando de allí, y él, bueno, el canónigo pues hace lo propio. El caso es que, bueno, vuelve a pasar otra historia con una lavandera que ha dejado tendidas unas mantas para su señora, se pone a llover y de nuevo aparecen los duendes con la manta seca y se lleva un susto de muerte. Bueno, el caso es que tuvo que tomar cartas en el asunto la Inquisición. Creyendo que era obra del maligno, pues exorcizaron la casa, vertieron un montón de sal y bueno, finalmente los vecinos, que no se quedaron contentos, no se les ocurrió otra cosa que prender fuego a la casa y bueno, pues la hicieron pedazos. El caso es que la versión oficial dice que la Real Academia de San Fernando acudió allí a certificar qué es lo que había pasado y encontraron una trampilla que daba a un sótano en el cual había nada más y nada menos que 9 enanos falsificadores de monedas que eran doblillas del Brasil. Así que esta supuesta historia de duendes parece ser que tenía un trasfondo de estos pillos enanos que lo que querían hacer era seguir falsificando moneda sin que nadie les molestase. Un personaje madrileño de pro y que tiene que ver con el mundo de lo misterioso es Emilio Carrere, que fue periodista, poeta, escritor y un gran conocedor de las artes ocultas, y que era muy escéptico, o sea, él no apoyaba así porque sí. De hecho, bueno, pues vamos a ver que admiraba a unos personajes y criticaba a otros. Él vive entre 1881 y 1947 y fue colaborador, entre otras, de la revista Sofía, que la revista Sofía es la primera revista teosófica que se imprimió en Madrid, bueno, en España, de hecho, y fue la primera en Madrid, y que, bueno, pues trajo el mundo teosófico de Madame Blavatsky a la sociedad madrileña. Como decía, Carrere era seguidor de algunos personajes: a Elena Blavatsky, a Annie Besant, su sucesora, también a Eliphas Levi, Flammario, Maeterlinck o incluso a Conan Doyle. Pero, sin embargo, era muy crítico con el espiritismo y no podía ver, por ejemplo, a Allan Kardec, le tenía muchísima manía. Bueno, pues sabemos de Carrere que desmontó algunas historias, entre ellas la de un supuesto Cagliostro. Cagliostro fue un adivino del siglo XVIII que pronosticó la muerte en la guillotina de María Antonieta. El caso es que ya en el siglo XX, en Benares, en la India, apareció un supuesto Cagliostro que decía que no había muerto, que seguía vivo, y bueno, es que se sabía la vida de Cagliostro de arriba abajo y hizo, vamos, que mucha gente creyera su versión. De hecho, incluso se dice que estuvo por Madrid y en uno de sus artículos Emilio Carrere desmonta la teoría de este falso Cagliostro. Fijaos también qué osado era este Carrere, que llegó a decir incluso que el famoso Edgar Allan Poe estaba relacionado con el ocultismo y se basaba en que cuentos como Revelación Magnética pues nos daban a entender que Edgar Poe tenía que ver con el mundo de lo oculto.
Aquí vamos a contar una historia de Emilio Carrere que nos va a dejar ver que era bastante pillo. Carrere, bueno, tenía bastante fama, hemos hablado de sus artículos, pero también como escritor destacaba y bueno, cobraba un buen dinerito. El caso es que su editor estaba a la espera de que Carrere le entregara el manuscrito de una novela titulada La Torre de los Siete Jorobados. Pero Carrere se hacía el remolón, no entregaba nada. El caso es que un buen día aparece allí Carrere con un taco de folios atado con una cuerda. Dice: aquí tienes la novela, págame mi sustento. Tras coger una buena suma, se marcha de allí y cuando el editor abre aquello se da cuenta que hay fragmentos de capítulos, pero que lo demás son recortes de periódicos sin ton ni son. Total, ¿qué hizo el editor? Pues contratar a otra persona que con lo poquito que había dejado Carrere logró construir una novela y que publicó con el nombre de Emilio Carrere y que tuvo muchísimo éxito y que es esta de La Torre de los Siete Jorobados. ¿Y por qué es importante esta obra? Bueno, primero porque podía estar inspirada en La Casa del Duende que vimos anteriormente y os la recomiendo porque fue llevada al cine por Edgar Neville y hace unos años se ha reeditado en DVD, así que si tenéis curiosidad por conocer cómo era el Madrid de los años 40 y cuál era la historia que se nos cuenta así de bastante misterio en esta película, pues os recomiendo que no os dejéis de hacer con ella. Y ya para ir terminando vamos a hablar de algunos casos de médiums madrileñas. Y nos vamos a referir a la revista Lo Maravilloso, que empezó a editarse en Madrid en el año 1909. Los temas que trataba esta publicación eran el hipnotismo, la telepatía, el espiritismo y el espiritualismo científico. Vamos, que era el cuarto milenio de comienzos de siglo en Madrid, puesto que bueno, contaba con muchos artículos, sobre todo franceses, que como sabéis Francia, bueno, ya lo hemos mencionado antes, Francia era la cuna de todas las artes ocultas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y de allí llegaron muchos influjos. Y bueno, aparte de estos artículos franceses, pues se publicaban también casos de cuestiones espíritas aquí en Madrid. Fijaos en la foto que os estoy mostrando. Esta es la foto de dos hermanas que eran mediums, cuya historia pues se cuenta en esta revista. Aquí llegamos, bueno, estuve echando un vistazo a la publicación, que por cierto la podéis consultar en la Hemeroteca de Madrid y también de forma digital en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y es el caso de una medium que en trance recibió nada más y nada menos que el mensaje del arcángel San Rafael, pero, oh maravilla, este mensaje era en verso. Y bueno, pues digamos que redactó una larga, tuvo una larga conversación con San Rafael, y parte de ella es esta que os reproduzco aquí, que dice lo siguiente: San Rafael, me llamáis, aquí estoy. Atención y escuchad, si queréis ser felices, mi consejo tomad. Tenéis dudas, rencor, lo habéis de desechar, y es preciso tengáis fe, esperanza y caridad. Bueno, cuando menos resulta curioso que en trance se aparezca nada más y nada menos que el arcángel San Rafael y que encima su mensaje sea en verso. Bueno, si esto reporta, digamos, alguna duda, ahora os voy a mostrar otro caso que es realmente espeluznante y que, bueno, para mí bastante clarificador. Y es que en otra sesión mediúmnica se contactó con una mujer que aparentemente había sido enterrada viva. Y de hecho en la comunicación pues se dice lo que estáis viendo. Soy fulanita de tal, muerta el día tal de noviembre último, enterrada viva en el cementerio de tal a las tal horas, horroroso, 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 ya me desenterrarán y lo verán. Según cuenta la revista, los investigadores acudieron a ese cementerio, miraron las actas,
se correspondía con lo que allí se decía, y cuando desenterraron el ataúd y lo abrieron, vieron efectivamente marcas de uñas que atestiguaban que esa correspondencia mediúmnica pues estaba diciendo la verdad. Pues este ha sido el recorrido que os he propuesto por el Madrid secreto y bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna duda o cuestión, tenemos para 1 o 2 preguntas. Tiempo. Bueno, pues esa no me la sé. Pero supongo que es por la gran población de felinos que tenemos en la ciudad. Ahora nos lo cuenta Juan Ignacio. La historia es que en el asalto de Madrid, en la época musulmana, la historia dice que en el asalto de Madrid, en la época musulmana, en lo que era el primer alcázar musulmán, que hubo precisamente coincidente donde está hoy día la Catedral de la Almudena, por la noche los cristianos subieron con los puñales, metiéndolos en las grietas de las piedras, y dijeron los musulmanes que estaban arriba, y dice, par 10 suben como gatos. Bueno, te debo una, Juan Ignacio. Bueno, pues espero que os haya resultado esclarecedor alguna de estas historias y bueno, y sin más, pues doy la palabra a Gloria y encantado de haber estado aquí con todos vosotros. Muchas gracias.